¿Qué tal, estimados? Estamos nuevamente reuniéndonos después de unos meses. Sin embargo, había algo pendiente desde el aspecto cualitativo, el tema de la categorización, cuando hemos hecho ya el proceso inductivo, que como ustedes sabrán y recordarán, yo lo he presentado ya en el canal que tenemos. He presentado tres ejemplos de categorización, el segundo, el tercero. Y ahora último, que fue el proceso, desde el proceso inductivo, que es el que está aquí, hace 3 semanas, y obviamente llegaba hasta ubicar la, las, su categoría, la matriz de consistencia, y luego nos quedábamos en la categorización y cómo hago los criterios de observación, cómo hago las preguntas para la entrevista, y ahí nos quedamos. Entonces está pendiente aquello. Bueno, en gratitud a su compañía, en gratitud a que me siguen, porque algo podemos dar siempre por los demás, y en gratitud a Dios, le ofrezco lo siguiente. No sin antes iniciar y decir que tenemos este material gracias a dos estudiantes, generosas ellas, con todo lo que se aprende. Yo siempre creo la sinergia en un lugar donde trabajo, en el otro, compartimos materiales y nos ayudamos mutuamente. Quiero agradecer a la señorita Durán Casma Lady y a la señorita Betancourt Villar Jennifer por su generosidad y por realizar un buen trabajo. Muy bien, una vez agradecido, entonces empecemos. Para poder iniciar ya propiamente la elaboración de aquello, cabe resaltar dos cosas. Primero, recuerden ustedes que nosotros tenemos que utilizar verbos, y esto lo tengo en la ruta actualizada, que es un material que también lo he presentado en tutoriales anteriores. Como ven, nosotros debemos tener claros los verbos nos dirigen, los verbos nos conducen, los verbos serían como que nos llevan de la mano. Entonces aquí el doctor Fidias Arias, siempre generoso, nos comparte y nos pone los verbos propiamente cualitativos: interpretar, comprender, develar, resignificar, explorar, describir, diagnosticar, indagar. Nosotros no tenemos, porque no verbos cuantitativos, porque no demostramos. Y cada verbo implica de acuerdo a cada enfoque. Por eso, recuerden aquello. Lo otro es que en la investigación cualitativa puede ver investigaciones, tal como lo dice acá, investigaciones de diseño solamente fenomenológico, correcto. Puede ver etnográfico, y justamente el próximo es un ejemplo etnográfico. Hermenéutico separado, sí, pero también algo peculiar que tiene la investigación cualitativa es que hablamos de triangulación. Y según Martínez, 1999, tenemos triangulación de investigadores, triangulación de datos o resultados, triangulación de fuentes y triangulación de técnicas, de teorías también. En este caso, nosotros, para poder realizar la triangulación cualitativa, y que este trabajo no solamente se quede en la observación, que aclaro que sí puede ser, si uno, por ejemplo, quiere saber cuáles son o cómo perciben los ancianos en un hospital, en el servicio y el cuidado que le dan las enfermeras, qué experiencia ellos tienen. Entonces es claro que allí sería algo fenomenológico, algo para observar. Sí se puede hacer estudios, aclaro que sí, pero en este caso, si yo ya quiero que no solamente se quede en la observación, porque mi tema amerita algo más, entonces tenemos nosotros esta presentación que pertenece a la red OLOS 2021, a la cual pertenezco, y como saben, la fundadora, doctora Lourdes Peñero, que en paz descanse, y como siempre, la amistad y mis oraciones a una gran amiga y una gran mujer. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí la observación, la entrevista y la revisión documental. Todo esto es un proyecto, un proyecto. Nosotros sabemos, y yo pongo el ejemplo, les hago recordar, ¿no? Imagínense, me van a operar. La observación sería el cirujano, el cardiólogo sería la entrevista y la revisión documental sería el anestesiólogo. Los tres se ponen de acuerdo y mi operación sale bien. Ahora, si yo solamente quiero observar cuando mi tema es un poquito más complejo,
Entonces tengo que utilizar la triangulación la cualitativa o de técnicas, porque si no solamente se va a quedar en mirar. Y yo, por ejemplo, puedo mirar a un hombre que no se afeita porque ha decidido y le queda muy bien y no por eso puedo decir que es desasiado. O porque un día alguien se molesta, no puedo decir que es una persona enojada. Entonces, no me puedo quedar solamente en la observación. Por eso hablemos nosotros de, de este proyecto presentado que es la fenomenología hermenéutica, que hay buen material y buenos escritos sobre ellos, ¿eh? Buenos artículos existen. Entonces, la fenomenología hermenéutica son estos dos diseños o métodos, para ser más exacto, en la investigación cualitativa, que en este caso sería la fenomenología, la técnica de la observación, la hermenéutica, la entrevista, porque voy a poder interpretar los escritos, la realidad también en el mismo momento de la entrevista. Y como hago el otro triángulo, con toda la documentación que he buscado, al final mis resultados va a ser ciencia, porque va a estar bien fortalecido. ¿Ok? Siempre digo, yo no tengo la verdad, simplemente voy aprendiendo a tropiezos y si me equivoco, agradezco porque el aprendizaje forma parte del error también. El error me lleva al aprendizaje. Entonces, una vez recordado aquello, pasemos a, al material que nos comparte nuestra compañera. Entonces, tenemos por acá, como ustedes pueden notar, tenemos un problema, ¿no? El problema, como toda investigación. Tenemos que hay un bajo flujo de clientes y el tema de las competencias en un consultorio de atención médica. Entonces sucede que obviamente cualquiera quiere mejorar aquello. Entonces, ¿por qué se opta por un tema cualitativo? Ustedes saben que los problemas lo ameritan. ¿Por qué el otro, el usuario, se va ya? Eso tiene que ver con el comportamiento del consumidor, ¿sí o no? ¿Por qué toma la decisión? Yo quiero saber, ¿no? En este caso, analizar su comportamiento. Y la única manera de analizar el comportamiento de alguien es observándolo. Por eso la psicología utiliza justamente esa técnica. Y uno como padre de familia también observamos. Y también las problemáticas, cuando uno lo analiza y la pretensión o su naturaleza del problema es cualitativo, entonces la investigación es cualitativa, sin dudarlo. Y aquí no hay dos variables, no se dice el comportamiento del consumidor y la calidad. No, ante la calidad, de cara a la calidad. Entonces aquí es bien claro que hay una categoría de estudio. Entonces se comienza a observar, yo no podría todo a la vez, pero voy a demostrar una subcategoría y de allí servirá de ejemplo para lo demás. De igual manera, vamos a compartir el material con la autorización de las autoras y obviamente todo lo que Dios permite que uno aprenda. Yo, como les digo, yo llevo ya más de 8 años preparándome en lo cualitativo. Y eso que en pregrado la filosofía me ha ayudado y todavía me falta. Y qué bueno que me falte, porque cuando uno encuentra a alguien que sabe, eso es mejor, ¿no? Nunca uno lo sabe todo, es imposible, imposible aquello. Entonces, miren, ante ese problema se observa que no cuentan con historias clínicas actualizadas, ¿sí? Y eso es un problema de ese lugar. Acá tenemos otra problemática. Se observa que los pacientes no están cómodos en la zona de espera. Esto también demuestra, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento. No están cómodos. Claro está que esto primero se ha anotado, no en ese orden, en un cuaderno de notas y luego se ha agrupado. Entonces, luego que está agrupado, uno tiene que, porque es de manera inductiva, acuérdense, de acá nosotros nos vamos a la categoría de estudio. En principio, esto está vacío, ¿sí o no? Uno lo va armando. Entonces, observa que no cuenta con historias clínicas actualizadas. La palabra clave para ir reduciendo, estamos hablando de innovación, porque esto implica, de acuerdo al tema y de acuerdo a la problemática, si yo innovo aquello, obviamente esto no estaría así, porque podría estar digitalizado. Entonces tengo acá que se observa que los pacientes no están cómodos, tiene que ver con la comodidad. Así, con una naturalidad, empieza el investigador. Vuelvo a decir que este proceso es flexible, no es como la operacionalización, ¿no? Que se hace al inicio.
Nosotros lo estamos haciendo, pero puede cambiar. Hasta el final puede cambiar, porque nosotros no hacemos este proceso para instrumentos, sino para crear teorías. Y nuestros instrumentos no son estructurados, son semiestructurados. Entonces, esa es la riqueza de la investigación cualitativa. Luego, cuando llego al código a priori, muy importante, porque aquí no tenemos indicadores, lo que se le ha eh, digitado acá o escrito es digitalización. Y como ustedes ven, miren, la digitalización abarca la innovación y abarca ese problema. Como ven, está en proceso inductivo. Y en el otro, tiene que ver con ambiente apropiado y renovado para los pacientes. Pero aquí hay algo que yo lo dejé claro al inicio del del tutorial último que yo les presenté, el de aquí. Yo lo había mencionado, ¿no? Anteriormente, que obviamente cuando uno llega allí, para realmente colocar lo que yo observo como este inicio de investigación, yo tengo que saber la teoría. En este caso, en el caso del que ustedes han visto, que de la señorita Kiara que yo les presenté, tenemos plan estratégico, marketing mix, efectividad de venta y percepción del consumidor. Porque si yo no tengo aquello, entonces, ¿cómo voy a hacer este análisis? Y como ven, aquí lo que se está presentando es también una investigación. Eso ayuda a que obviamente lo que se está anotando aquí, donde dice observación, sea más objetivo. Entonces, por eso mostraba, mostraba aquello. Ahora vuelvo a lo mío. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para estar seguro de esta columna de acá, estimados amigos, hay que saber y hay que haber leído el comportamiento del consumidor, que abarca buscar artículos cualitativos entre el comportamiento y la calidad del servicio y en servicios médicos, para yo estar empapado. El hecho que no sea una investigación cuantitativa no quiere decir que yo no tenga la teoría. Aclaro, ¿eh? La teoría es un referente, pero debe estar presente. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque si no, esto de acá sería muy subjetivo, muy subjetivo. Y la idea es que, si bien es cierto, eh, la investigación tiene un aspecto subjetivo, pero no lo es completamente porque ya la teoría ya no lo hace subjetivo, por eso es referente. Entonces yo voy a tener acá de una manera más objetiva. El anterior tutorial, véanlo por favor, porque ahí está el paso a paso, cómo se hace esta columna. Yo, ¿por qué lo estoy recordando? Porque quizás alguien por primera vez me está viendo o está mirando aquello. Una vez que ha hecho aquello, ya sabrá la palabra que va a colocar acá y obviamente como conoce el tema, dice, eso en el tema que yo estoy tratando, le voy a llamar digitalización. De igual manera, con relación a lo otro, dirá con relación a la comodidad, esto se llama ambientes apropiados y renovado para el paciente. Si yo miro estos dos me lleva a la gestión de la innovación. ¿Ven? Es inductivo el proceso. Entonces, hasta aquí me garantiza que yo voy realizando una buena investigación. Pero también algo más que en la práctica me he dado cuenta, que siempre es bueno ver que si estoy hablando del comportamiento del consumidor, de la experiencia del consumidor, de la percepción, tengo que mirar si las subcategorías que yo he llegado me ayuda a aquello. Y cuando yo hablo de comportamiento y hablo de decisión de consumo, ahí está presente el comportamiento. La satisfacción también. La gestión también. Pero esto es de manera inductiva, ¿sí? Inductiva. Entonces, una vez que yo he hecho realizado aquello, yo he realizado aquello, entonces yo ya paso a la matriz. ¿Y por qué a la matriz? ¿Por qué le doy ese orden? Porque si yo no tengo subcategorías, ¿cómo voy a tener matriz? Si la matriz me ayuda a los objetivos específicos, pues yo no tengo hipótesis. Ahí ven el título y entonces lo primero que aquí se hace es tener la subcategoría. Gestión de la innovación, decisión del consumo y satisfacción del cliente. Aquí vamos a seguir los siguientes pasos. Yo tengo que dominar y ya sé de dónde salieron mis subcategorías, pero muy importante, como esto es una matriz de consistencia y toda la investigación como tal, también debe ser rigurosa, ¿no? Aquí dice enfoque cualitativo, alcance descriptivo. ¿De acuerdo? Y el diseño fenomenológico hermenéutico. ¿Por qué juego con los colores? Porque los colores ayudan a que la mente pueda entenderlo mejor y a no distraernos.
Entonces, esto va a guiar mi objetivo. Yo, por ejemplo, aquí yo no podría colocar como pregunta qué se entiende, cómo define el autor, cuáles son las principales ideas de tal teoría, porque no estoy haciendo la teoría fundamentada. Y también tengo dos ejemplos de teoría fundamentada que ya se los estaré pronto compartiendo también. Entonces, yo aquí tengo el diseño fenomenológico hermenéutico. En base de eso, yo debo saber mínimamente qué es lo fenomenológico y qué es lo hermenéutico. Ya hemos mencionado en el cuadro anterior que estos dos, ¿por qué? No, no es que se ponga porque uno quiere. Lo coloco aquí porque me va a permitir, ¿qué cosa? La triangulación. ¿Sí? La triangulación. Entonces, regreso. eh, la gestión de la innovación, siempre hay dudas. Aquí en el general no hay problema porque los objetivos específicos, indagar, describir, conocer, que se han reflexionado, que también durante el camino pueden variar, nos están llevando al verbo analizar. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer, no? Porque por algo quiere conocer el comportamiento del consumidor. Entonces, como ustedes ven, ahí está el enunciado de la pregunta y lo que sigue es el título. Luego está el verbo y luego todo esto está copiado al costado del verbo. Claro, se le ha quitado las interrogaciones y la C de cuál es minúscula. Y ya tengo el objetivo general. Ahora el específico. Los específicos, acá está definido la categoría principal, empieza con cada subcategoría. Pero para eso yo tengo que saber qué es fenomenología. Tiene como fin de estudio los fenómenos, los hechos, los acontecimientos, las experiencias, ya las experiencias de la conciencia, lo que está inmediatamente presente, sin perjuicios, sin preconcepciones. Por eso el diseño fenomenológico hermenéutico tiene cuatro momentos. Y justo el primer momento, que es recoger la experiencia de vida, dice que hay que ser epogé, suspender el juicio, recoger el dato tal cual. Entonces, ¿por qué es bueno colocarlo aquí para saber qué pregunta voy a hacer? Si es un fenómeno, ¿cómo voy a preguntar cómo se entiende la lluvia? ¿Cómo se entiende, cómo se entiende el cambio climático? No, ¿cómo se manifiesta el cambio climático? Porque es un hecho. ¿Cómo se viene dando? Si están repartiendo, la municipalidad está repartiendo libros, yo no voy a colocar cómo se concibe la repartición. Tengo que darle sentido. ¿Cómo se viene dando la repartición? ¿Sí? ¿De qué modo se repartieron los libros? ¿Se dan cuenta? Uno se va a la experiencia, a la vida, para saber el enunciado. Y hermenéutico proviene del verbo griego hermeneu, que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y por último, traducir. Entonces, si esos son mis diseños, yo tengo que verificar si tengo algunos verbos que he considerado allí que tengan un olor a ellos. Si no, no voy a lograr mi objetivo. Entonces, como la gestión de la innovación yo, no se manifiesta, no se presenta, porque no dice, hola, soy la gestión de la innovación, pero sí se realiza. Mira la pregunta, ¿cómo se realiza? Luego pongo mi subcategoría uno y luego copio el título. Cuando una persona quiere saber cómo se realiza, ¿es por qué? Porque quiere qué cosa? Conocer. Escribo mi verbo y todo esto lo copio al costado, como ustedes lo pueden ver. Le quito la interrogante nada más y el cómo está pasando a como minúscula. Conocer cómo se realiza la gestión de la innovación. ¿Y por qué está de azul? Porque el conocer tiene que ver con el tema hermenéutico, porque uno para poder interpretar, para poder esclarecer, uno tiene que conocer. También con el fenómeno, porque el fenómeno primero se explora, se conoce, se comprende, ¿me entiende? Simplemente que he querido resaltar de una manera sencilla que debe notarse una relación con los diseños. De igual manera, la decisión del consumo, yo lo veo. La decisión del consumo lo puede escuchar cuando la persona dice voy a comprar o voy a adquirir aquello. Entonces, ¿cómo ha venido dándose? ¿De qué manera también? Puede variar, pero que tenga sentido.
la decisión de consumo. Y cuando yo hago esa pregunta, ¿qué debo hacer? Describir, para ver cómo ha venido dándose, describir. Luego tengo satisfacción del cliente. Eso se nota, eso se ve, eso se transmite con una sonrisa. Entonces, ¿cómo se manifiesta la satisfacción del cliente? Y ahí tenemos el verbo indagar, que está dentro de los verbos cualitativos. Y luego ya saben que se copia, se pega y ya. De manera sencilla, ya tenemos la matriz de consistencia. Ya tenemos la matriz de consistencia. Continúo, una vez que tengo aquello, ahora tengo que pasar a la categorización. Aclaro que esta categorización es el inicio, no es absoluto, no es que ya aquí queda, es una investigación cualitativa. Por eso, eh, yo que ya vengo unos años acompañando este tipo de investigación, a veces tenemos mm, que nos piden el título del inicio y el título puede cambiar, pero tenemos que ir madurando todos. Quien le habla es el primero. Debería aprender un poco más también de lo cualitativo, porque no puedo tener el título definido totalmente, porque puede variar. Por eso es la investigación cualitativa. En cambio, la cuantitativa sigue procesos, no se puede saltar ninguna. En cambio, nosotros del primer día podemos estar recogiendo información. Eso es lo bonito de la investigación. Ahora, ¿cómo hago aquello? En este caso, una observación participante, porque se va a participar, pues, porque tiene el diseño fenomenológico. También existe no participante, aclaro, ¿eh? También existe la no participante. En este caso, participante porque uno va a estar presente, forma parte del lugar. Entonces, si se percata, las tres primeras columnas quedan tal cual quedan. Solamente va a cambiar palabras clave y se observa. ¿Qué cosa se va a colocar acá? En palabra clave, criterio de observación, y en se observa instrumento. Lo mismo pasa esta es la categorización de la ficha de observación, lo mismo pasa para la entrevista. Los tres primeros quedan, los tres primeros quedan, y acá se pone preguntas y acá el instrumento. Una ficha de entrevista semiestructurada, para que obviamente esto quede y no nos confunda un poco. Ok, yo estoy aquí, muy importante, definir el instrumento, porque una cosa es la técnica de la observación y otra cosa es la ficha de observación participante. Entonces, esto me va a ayudar a saber qué voy a hacer con el instrumento. Si uno no supiera qué va a hacer con el martillo, no lo entendemos. También otro consejo, si yo solamente dejo mi subcategoría aquí, la subcategoría la dejo acá, que le voy a colocar de fondo celeste, ¿ya? Eh, ¿Verdad que los criterios yo he descubierto no se generan con prontitud y a veces crea dificultades, ¿no? Porque ya si lo dejo así, ¿no? Solamente así. Entonces yo en la práctica, y aclaro que puede modificarse y seguiré aprendiendo para mejorar, yo me he dado cuenta que si yo coloco mi objetivo específico uno aquí, donde dice conocer cómo se realiza la gestión de la innovación, esto viene de la matriz, y algo importante, debo recordar a los participantes, y los participantes eran 10 usuarios, ¿no? Eran 10 usuarios. Entonces, si ustedes se percatan, esta información que está aquí me va a ayudar ahora a los criterios. Entonces, los criterios de observación son esos ítems que me permiten a mí ingresar y ver y anotar. Es como, yo siempre se me ocurre este ejemplo. Soy de la municipalidad y voy a renovar licencia a un restaurante. Entonces, yo tengo como criterio la calidad de las verduras. Entonces, yo ingreso y voy a anotar, ¿no? Se ingresó al local a las 8 de la mañana, se ingresó a la cocina, se observó que las verduras estaban en mal estado, no todas estaban refrigeradas, algunas tenían hongo, estaban tirados en el suelo. Eso es un criterio que me permite observar. Entonces, aquí primero hagamos la observación para luego plantear las preguntas. Entonces, los criterios pueden ser dos, pueden ser tres, uno no. Creo que con uno no puede conocer algo, dependiendo de lo que cada investigador, que es el primer instrumento en la investigación cualitativa, pueda definir. Entonces aquí lo que va a observar es, cuenta con historias clínicas digitalizadas.
se supone, el consultorio. Entonces, el día que vaya a observar, que haga una observación, dos observación, tres o cuatro, ya va a depender de la saturación. El día que ya no observe algo nuevo, ahí lo deja. Entonces, cuenta con una historia clínica digitalizada, eso le va a permitir escribir, ¿no? Que se va a dar cuenta cuando la gente llega, cuando la gente pide su cita, cuando pasa consulta, cuando no encuentran esto, cuántas cosas va a tener para anotar. Pero para saber que esto está bien, tiene que pasar por este puente llamado digitalización, que es el código a priori, y me lleva a conocer mi objetivo. Si a mí me ayuda a cumplir mi objetivo y pienso a los que le voy a preguntar, excelente, ya no tendría que dudar. Una vez que he hecho esto, hago lo mismo con los demás. Ahora, la observación de la entrevista, lo mismo. Copio el objetivo, recuerdo a mis participantes. La diferencia está que ahora esto viene de arriba, que son los criterios de observación. Ahora, preguntas, se van a hacer preguntas. Si la primera dice cuenta con historia clínica digitalizada, entonces ahora, y me acuerdo aquí a los pacientes, entonces, ¿cree usted que es importante el uso de la tecnología? ¿Ven? Viene del criterio de observación. Consultas y citas online. ¿Cree usted, perdón, cree que sería importante su historia clínica esté digitalizada para sus citas médicas? De hecho, ¿no? Va a haber una... Y estas preguntas, el día que haga también la entrevista, le va a permitir que la persona también pueda expresarse, ¿no? Aquí las preguntas pueden variar un poco. Aclaro, nuevamente, esto es un proceso de inicio. ¿No? Eso es un proceso de inicio. Uno podría luego darse cuenta que esa pregunta se puede ajustar mejor. Lo que queda claro es que para que tenga una relación sale de los criterios de observación, que creo que es claro, que he demostrado cómo se hace. Posterior a ello, posterior a ello, pasa ya a trasladarlo, pues, a la ficha de observación. Esa es una ficha, un modelo, el día que va a ir, el año, la hora de ingreso, la hora de salida, se coloca el objetivo general, contexto, evento, paciente sería aquí, ¿no? Paciente. Y los criterios lo ubicamos aquí. Funciones del observador, los datos del observador, el ORCI de ellos, ¿no? Y es aquí donde ellos van a escribir todo lo observado, que me imagino que lo harán en un cuaderno y luego lo van a trasladar. Es aquí. Pero esto va a crecer, pues. Esa observación va a ser amplia. Ahora, es como una fiesta infantil. Si el criterio de observación es el momento de cuando reparten los regalos, luego en la animación del payaso o de las animadoras que llegan allí. Si yo tengo como criterio esos dos, yo no voy a colocar acá directo, ¿no? Empezó la animación con las Dalinas. En el momento de entregar, no. Se supone que estos son criterios, pero estos criterios están en un contexto. Si es la fiesta infantil, yo tendría que empezar cuando todo. ¿Sí? La invitación estaba para las 5 de la tarde, ¿no? Comenzaron a llegar tal, comenzar a narrar, a recoger, porque yo sé que dentro de todo la fiesta infantil van a estar los criterios, que es el momento de la animación y el momento de entrega de los obsequios, ¿sí? Entonces, eso ya lo veremos luego, pero ya se pasa a esta ficha. Claro, cuando, como ven, es un instrumento semiestructurado, pero esto de dónde salió tiene sentido, de todo el proceso que he indicado. Posteriormente, la ficha de entrevista eh, también se va a trabajar en una ficha igual, sino que aquí va a estar las preguntas y aquí van a estar las respuestas. Y aquí va a estar el análisis, ¿no? Del código a priori, el que tenía, los nuevos códigos que van apareciendo. Pero eso lo podemos ver en otro momento, ya con el Atlas sí también. Ahora solamente hablo del instrumento como tal. Ya de igual manera es esta entrevista, ¿eh? Pero el modelo eh, para colocarlo puede variar, es esta, ¿no? Una ficha de entrevista, también tiene los datos, el lugar, el entrevistado va a estar codificado, ¿no? Eso sí es clarísimo, porque acá hay consentimiento informado, es 001, está la introducción, está la característica, el objetivo general, y por cada objetivo específico vienen las preguntas.
No es que aquí lo elabores, esto ya lo tienes, ¿te acuerdas? O voy a regresarme. Estas preguntas estaban por cada objetivo. Aquí está. En el caso del objetivo específico número uno, ahí salieron cuatro preguntas. Dos y dos. Cuatro. Y esa es la que traslada de acuerdo a cada objetivo. Ahí están las cuatro. Las cuatro que ustedes pueden ver en este momento. Y así se pone la segunda parte, se pone la tercera parte. Esto es cuando uno presenta, ¿no? Son instrumentos semiestructurados. A la pregunta ¿se valida o no se valida? Sí tienen una validación interna. Por eso que la persona de contenido, la persona que lo hace, va a ver el proceso, ¿no? La codificación, la categorización y todo. En cambio, en la encuesta, en cambio, los instrumentos cuantitativos tienen por porcentaje, ¿no? Y luego tienen la confiabilidad. Y otro día también hablaremos cómo se entiende la validez y la confiabilidad en en una investigación cualitativa. Y aclaro que cuando ya se haga la entrevista, aquí se van a anotar las preguntas y aquí la respuesta. En esta misma ficha, pero irá ficha de entrevista. Y aquí se hará la codificación manual que luego hablaremos. Entonces, estimados, para poder terminar, recuerden ver aquello. Lo de acá les va a ayudar porque en este último tutorial yo enseño esta estrategia de cómo poder anotar lo que se observa. Hay lo previo. Hoy día he querido, bueno, he retrocedido para que lo vean completo, ¿no? Pero básicamente es la categorización. En este caso, con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo que ustedes han podido ver. Ánimo en la investigación, ánimo en todo. Vean también, tengo acá la ruta investigativa. Me falta la segunda parte que tiene que ver con la inteligencia artificial, que prometo realizarlo, pero uso éticamente. Estoy preparando un material bonito para ustedes. Y sobre todo, tratar de cada día agradecer a Dios por el amanecer. Recuerda que lo que se comparte se conserva. Recuerda que somos no lo que decimos, sino lo que hacemos. Y recuerda que un día no estaremos aquí. Y lo que va a quedar de nosotros no es nuestra foto, sino nuestras acciones. No tengamos miedo a hacer las cosas. Cuando nos critican porque estamos haciendo algo. Y aquí le cuento una historia breve para terminar. Había un nieto que estaba con su abuelito y entonces pasaba un carruaje por allí con los caballos y entonces pasaba vacío y hacía ruido. Y el nieto le dice, qué molestoso el ruido, abuelito, ¿no? Y luego pasó otro lleno de cosas y no hacía tanto ruido. Entonces el abuelito le dice, ¿has visto, hijo? Sí, abuelito. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la carreta que pasó vacía hace ruido. El niño mirándolo, él le dice, de igual manera somos los seres humanos. Los que estamos vacíos por dentro, hacemos ruido. Hacemos ruido. Dejemos a los otros avanzar y compartir. No sintamos nunca envidia de lo que va haciendo el otro. Hagamos antes, alegrémonos que alguien dedique el tiempo para los demás. Compartan, por favor, compartan. Lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Lo dijo Jesús. Ya no le llamo siervos, sino amigos. Hermanos, desde esta esquina, desde mi ignorancia, desde lo que busco saber, trato de apoyar. Si a ti te ayuda en algo, apóyame, suscríbete, sigue y solo reza por mí. Que Dios me dé salud, sabiduría y me haga ser un esposo bueno, un buen docente, un buen ciudadano y un buen hermano de todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.